Reporte 100. Y está con nosotros la doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Rosana Méndez Barrón, a quien le agradezco mucho que nos tome esta llamada de teléfono. Doctora Rosana Méndez, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a tu auditorio. ¿Dónde está el punto medio, Rosana? ¿O cómo entender este incremento al salario mínimo en el contexto de lo que nos espera en materia laboral para el próximo 2021? ¿Aumentó el mínimo 15%? ¿Va a aumentar a partir del 1 de enero? El gobierno y el sector obrero defienden esta medida, pero el sector patronal dice que esta medida provocará 700,000 clausuras de empresas o el cierre de al menos 700,000 empresas en los próximos 3 meses como consecuencia de este aumento al mínimo. ¿Qué opinión tienes sobre esto, sobre el aumento, sobre el crecimiento del salario mínimo? Mira, la situación con el salario mínimo es una situación bastante compleja. De hecho, el salario mínimo no es una construcción o una variable económica per se, sino es una normativa pública, ¿no? De regulación, obviamente un control, un aseguramiento sobre los beneficios que reciben los pagos al trabajo, y esta es una regulación que existe desde hace mucho tiempo, y no solamente en México, sino a nivel internacional, y bueno, tiene obviamente los beneficios que debe representar, ¿no? Una situación, esa disyuntiva que platicas ahorita, entre el sector público, el gobierno y el sector patronal, y el sector privado, obviamente representado por las cámaras, es totalmente comprensible. Bueno, vayámonos un poco más atrás, ¿qué es el salario? El salario es el precio del trabajo. Sí. Entonces el trabajo es un bien que se produce en un mercado también, y por lo tanto tiene una oferta, tiene una demanda. Esa oferta y demanda definen su valor. En ese sentido, el salario mínimo es una imposición al sistema natural. ¿Qué quiere decir esto? Alguien dice, esto debe ser el mínimo y de aquí deberíamos de partir, a partir de ciertas condiciones, pero al final el mercado es el que regula ese valor. Sí. En ese sentido. ¿Qué pasa en México? El salario mínimo en México, como está definido normativamente hasta, justamente como dices tú, hasta el 31 de diciembre del 2020, porque va a cambiar en enero, el 1 de enero, hace años que está rebasado, Juan Carlos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? En México, los trabajadores, un trabajador promedio, no gana el salario mínimo. ¿Por qué? Porque no alcanza, porque es totalmente irrisorio, porque es totalmente inexistente. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la experiencia personal, no solamente lo que he revisado en las estadísticas, el levantamiento en campo en trabajadores jornaleros, agrícolas, jornaleros, quiere decir el rango más bajo, puesto más bajo, de menos cualificación en los trabajadores, ninguno ha ganado el salario mínimo. Todos declaran ganar al menos 2 salarios mínimos. Y eso estamos hablando del punto mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario mínimo, como nosotros lo reconocemos en las estadísticas, el que cada año se promulga por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no es el que realmente está jugando peso en la discusión en el mercado laboral actual, ¿no? O sea, son pocas personas las que ganan realmente el mínimo. Sí. Son pocas personas. Que una persona gana el mínimo es una situación bastante difícil, sí, ¿no? Entonces, ahora, la ecuación que sacan los empresarios no es por el asunto de que les incrementan los impuestos, es decir, lo que van a tributar, porque quizá están tributando con base en el salario mínimo general. Claro, obviamente, vuelvo al punto, obviamente el salario mínimo es una referencia de ajuste. Sí. Por ejemplo, todas las tasas de impuestos están referenciadas a esto. Todo lo que tiene que ver con beneficios en términos de becas, en términos de ciertos pagos, están referenciados al salario mínimo, y es obvio que un incremento de esa variable automáticamente la ecuación aumenta para ciertos rubros, ¿no? Y obviamente el sector empresarial, principalmente el sector formal, que tiene que estar muy vinculado a la industria de transformación, al sector comercial, sí están tasados muchos de sus elementos a partir del salario mínimo. Y es obvio, va a representar un costo significativo para ellos, ¿no? Sí, aunque usted me dice, Rosana Méndez Barrón, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, pocas personas ganan el mínimo, pero también pocas personas ganan el sueldito que refirió Samuel García, el senador de Nuevo León, de entre 40 y 50 mil pesitos, ¿no? Sí, el sueldito, ¿no?, de 40
40 y 50 mil pesitos para pagar las colegiaturas y vivir bien y cómodamente, porque conoce a muchas familias, dice, que ganan esa cantidad. Tampoco hay muchas, y son felices, dice, ¿no? Pues claro que van a ser felices, ¿no? Pero también son pocas las personas que ganan eso, ¿no? O sea, 40, claro. 50 mil pesos, ¿no? Sí, el rango, obviamente los extremos son sumamente distantes y sí, obviamente muy distintos. No podemos hablar de las mismas circunstancias, ¿no? Toda la evaluación que se ha hecho en términos de ingresos desde hace años en México habla que obviamente el esquema que manejamos, los deciles famosos, ¿no? El último decil, el de ingresos más grandes, pues obviamente representa muy poca participación en términos de la población económicamente activa, pero sí acumula casi el 50% de los ingresos en México, ¿no? Sí. Pues dejando el restante porcentaje para los 9 deciles que quedan, y obviamente pues los últimos 2 son los más castigados en ese sentido, ¿no? Es decir también que nadie lo gana, bueno, no es una forma importante de verlo, ¿no? Y si lo vemos un poco en términos brutos, tú justamente decías que el salario mínimo a partir de enero del 2021 va a quedar en 144 pesos, ¿no? A ver, aquí tengo el dato, va a quedar en 141.70 pesos, ¿ah? Exactamente. Sí, obviamente. Entonces, la canasta básica, confieso que la última vez que la revisé ya estaba alrededor de los 80 y tantos, 90 y tantos pesos en rural y 120 y tantos pesos en la parte urbana, que obviamente tenemos eso que verlo también en términos regionales, la influencia de los precios en ciertas regiones, etcétera, pero digamos así general promedio en México. Pero obviamente estamos hablando que diariamente apenas si se lograría cubrir con ese nuevo salario las necesidades requeridas mínimas de alimentación y de necesidades básicas de una familia. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pues oye, obviamente, claro, una cosa importante que hay que reconocerle a nuestras autoridades es esa urgencia por actualizar ciertas variables y ciertos aspectos que mueven o respaldan nuestra economía. Pero tampoco hay que, endiosarnos, podemos decir así, sí. Con el simple dato, realmente decir que una persona gane 141 pesos diarios ya en el 2021 es totalmente irrisorio, pues, ¿no? Sí. Entonces, esa es la parte que hay que entender. Y obviamente, sí es muy importante verlo. Y esto te lo platico porque yo lo he visto en las redes, porque ha habido, obviamente, posturas. Esta situación se viene proyectando desde hace ya algunos meses, la posibilidad del incremento al salario y las condiciones y lo que puede implicar, más en las condiciones de crisis y pandemia que estamos enfrentando. Y obviamente hay propuestas alternas, ¿no? Hay quien dice, no, que qué bien, que es excelente, que adelante, felicidades. Y por otro lado hay personas, justamente como la Cámara Empresarial y entre otras, que dicen pues que hay que tener cuidado, que las condiciones son difíciles, que hay que tomar medidas. Bueno, los dos lados tienen hasta cierto punto razón. Obviamente el trabajador y su representatividad pues está buscando su beneficio, está reconociendo que hace mucho que se requiere ese ajuste, que hace mucho que estamos operando normativamente por debajo de la realidad y es importante ajustarla. Pero obviamente ese ajuste, como en el sistema, nada es gratis, de alguna parte va a salir el dinero, entonces el dinero se tiene que producir. Entonces no nomás se pone en un papel, sino tiene que haber una capacidad de respaldar ese ingreso. Alguien lo tiene que pagar, pues vulgarmente sí, para así decirlo. Entonces, sí es importante ubicar el escenario, ¿no? Yo siempre he dicho desde hace mucho tiempo en mis clases, en pláticas así con colegas y conocidos, que el salario mínimo como existe es algo que está en un papel. Le digo, en la realidad no está. Hace mucho que debieron haberlo actualizado, pero pues no se ha actualizado porque tendrá sus implicaciones en materia financiera y hay ciertos sectores que no se beneficiarían directamente de ese. Por eso no lo han hecho, Leo. Pero también siendo así como realistas de que va a ser la panacea y la solución plena a nuestros problemas en materia de desigualdad de ingresos, en materia de condiciones, pues tampoco. Yo realmente me atrevo a decir que no va a ser así. Sí, ahora, se han perdido millones de empleos en México. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se han perdido por la pandemia más de 1.157.000 puestos formales y se calcula también que 12 millones de trabajos informales se han perdido
por la pandemia y que hasta el momento la economía mexicana ha recuperado 7.5 millones de esos 13 millones de empleos perdidos, de los que 7 millones son del sector informal y 447,000 del formal. ¿Cómo van los números? Al ritmo que va la recuperación o al ritmo que va la pandemia, ¿qué podemos esperar el próximo año en materia de empleo, Rosana? Mira, hay dos, desde la OCDE, es una de las instituciones que más seguimiento da a este tipo de fenómenos. Obviamente ha dicho que hay dos escenarios importantes que atender en el 2021, ¿no? Y bueno, y 2022, obviamente, ¿no? Los siguientes 2 años. Obviamente el escenario general es el mismo, vamos a tener un desempleo, es obvio, ¿no? Pero obviamente ellos hablan con un solo brote, que es más o menos la situación que estamos viviendo todavía hasta diciembre, aunque ahorita, dado los datos de diciembre, no sé cómo vamos a cerrar, pero bueno, ¿no? El asunto es que estamos enfrentando la posibilidad de alcanzar una tasa de 7% de desempleo. Ahorita estamos en 4.7 más o menos de acuerdo al dato de octubre, y en ese sentido podemos estar enfrentando eso. Si hay solamente un rebrote, es posible que con la vacuna, con la reactivación económica, con la confianza otra vez, esa tasa baje nuevamente a 4, que es lo que estamos ahorita más o menos, ¿no? Entonces, digamos, no estamos en el mejor escenario ahorita, pero sería regresar a ese escenario, mantenernos ahí y empezar a caminar desde ahí. El segundo escenario, que no es tan propositivo, es que finalmente haya un segundo rebrote y en ese sentido esa recuperación o baja del cierre de 7 posibles, esperado 7% que tengamos a fin de año, no se dé. Y en ese sentido, el tiempo de enfrentar los estragos de la falta de empleo, de la falta de productividad por ese hueco en el mercado laboral va a ser más largo. De hecho, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dice que el desempleo, proyecta que el desempleo para 2021 a nivel mundial va a ser superior, va a ser el máximo de los últimos 25 años, porque estamos hablando de 7% de desempleo. En 95, con la famosa crisis del efecto tequila, el desempleo fue de 6.2, para que te des una idea. Sí, y esto va a pegar en los niveles de pobreza también en el mundo y en nuestro país, por supuesto. Por supuesto, el trabajo, justamente como te decía ahorita, el trabajo es el precio del dinero, es el fondo, es cómo los trabajadores captamos beneficios para poder satisfacer nuestras necesidades, y en ese sentido, si cae el trabajo, automáticamente cae el ingreso, ¿no? De hecho, algunos datos que se han generado últimamente hablan, por ejemplo, Coneval señala en sus últimos reportes que el ingreso laboral promedio a nivel nacional tuvo una disminución muy fuerte del 6.7%, y entre las 32 entidades federativas, 23 mostraron una disminución creciente, incluidas entre ellas Quintana Roo, Baja California Sur y nosotros, Sonora. Sí. Entonces, somos de las entidades que más se ha golpeado nuestro ingreso, que más se ha golpeado, principalmente el que está vinculado al trabajo. ¿Por qué? Justamente por el desempleo. Sí, en el Poder Legislativo acaban de aprobar unas reformas a la Ley Federal de Trabajo en materia de home office, y le están poniendo obligaciones a las empresas, nuevas obligaciones para los empleados que trabajen a distancia. Las empresas deben proporcionar, instalar y dar mantenimiento al equipo para el trabajo, dar computadoras, impresoras, sillas ergonómicas, deben pagar el internet, la luz, el agua, la telefonía. Bueno, le están poniendo más responsabilidades, obviamente, a las empresas. Claro que, por supuesto, que el trabajador no debe de asumir estos costos, pero ¿cómo ve esta decisión de la Cámara de Diputados, Rosana? Mira, obviamente es una situación bastante difícil de opinar, ¿no? Porque estás entre la espada y la pared, ¿no? Pero obviamente sí no es una situación muy alentadora, en el sentido de, dado este escenario de fuerte desempleo, de fuerte parálisis económica, pues todos estamos seriamente afectados. Obviamente los patrones también lo tienen. Y sobrecargar la responsabilidad que tienen, específicamente en términos de cobertura de los costos que el trabajador está asumiendo en el trabajo en casa, el home office como se conoce, pues sí puede atentar hacia una situación de mayor efecto. ¿Qué quiere decir esto? Seamos francos,
Yo siempre se lo he dicho a mis alumnos cuando hablamos de las empresas y definimos cuál es el principal objetivo de la empresa, su principal propósito: generar beneficios, generar una ganancia, obtener un beneficio, producir un bien para obtener un beneficio. En ese sentido, si sobrecargamos los requerimientos de pagos, contribuciones, responsabilidades que la empresa tiene que tener dentro del sistema, automáticamente la empresa va a seguir esa noción tradicional. ¿Qué quiere decir? Va a hacer un reajuste interno para poder reducir los costos, para poder aspirar a tener un beneficio. En ese sentido, si el lado de los costos aumenta, como justamente lo estás mencionando ahorita, de todos esos elementos, pues es obvio que la parte donde se va a empezar a bajar. ¿Qué quiere decir? De forma natural, las empresas van a empezar a reducir su aparato laboral, su base laboral, y quedarse con aquel porcentaje mínimo que le requiere mantenerse operando. En ese sentido, sí hay una amenaza crucial y creciente de que pueda aumentarse el desempleo por ese sentido. Doctora Rosana Méndez Barrón, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Sonora, muchas gracias por tomar esta llamada y por ponernos en contexto de lo que está ocurriendo en materia de trabajo y en materia de empleos en México. Muchas gracias. No, es un gusto, Juan Carlos, buen día. Hasta pronto, muy buenos días. Reporte 100.